noches, profe. Mi nombre es Mario, tengo 12 años y estoy en sexto. Hoy voy a socializar a través de un video la guía 4 de este año sexto. Y pues esta se dividió en tres niveles, en el 1, en el 2 y en el 3, y cada uno con unos temas principales. En el primer nivel lo que vimos principalmente fueron algunas civilizaciones del Mediterráneo y otras precolombinas y sus características de ubicación, política, economía, religión y cultura. Y le voy a hablar de cada una de ellas y sus características. Las civilizaciones del Mediterráneo que vimos fueron Roma y Grecia, y cada una con sus características. La ubicación de Grecia, antes estaba ubicada en una zona muy montañosa, y pues todavía hay algunas zonas que son montañosas en la península balcánica, y esta está rodeada por el mar Mediterráneo. La ubicación de Roma está sitiada en el mismo lugar que ahorita la conocemos, en la península itálica, también rodeada por el mar Mediterráneo. La política en estas dos civilizaciones era muy parecida, aunque en Grecia había democracia, monarquía y oligarquía, y en Roma solo había monarquía y democracia. Todas tenían parecidas características políticas, aunque lo que pasa es que la monarquía en Roma duró solo un año y el resto fue democracia, a diferencia de que en Grecia sí hubo lapsos de tiempo por cada etapa más largos. Cada uno tenía una diferente economía, aunque las dos compartían una en particular, la agricultura. Esta pues era la que les proveía el comercio y también pues toda su alimentación y todas esas cosas, aunque en Roma también estaba la minería y la industria. La minería principalmente explotaban minas de oro, plata, cobre y mercurio, y en la industria pues era todo lo del comercio. Además que estas civilizaciones tenían una religión politeísta, es decir, que que creían en diferentes dioses, los cuales de los más importantes pues eran en Grecia Zeus, se podría decir, y en Roma otros con nombres muy extraños. Además de que ellos tenían la principal característica en la cultura eran las matemáticas y la física, aunque los grecos estudiaban mucho las matemáticas y la física, los romanos fueron la civilización que las descubrió, y también la que creó los números romanos, que aún se están conservando. Estas fue las civilizaciones mediterráneas que vimos en la guía, y ahora le voy a hablar sobre las civilizaciones precolombinas, que fueron la civilización maya, la inca y la azteca. Estas pues ya cubrían mayor territorio, aunque la civilización maya cubría unos 350.000 kilómetros cuadrados, divididos en diferentes países como lo son Honduras, México, Belice y otros. Era una población muy extensa y grande, y la cual se conocía mucho en esa época. La ubicación de los incas era un poco, se podría decir, que diferente, porque ellos estaban ubicados en otros países de América Occidental. Estos países eran Chile, ¿cuál más? Argentina y otros por esa zona. Y los aztecas estaban ubicados específicamente en México, en Tenochtitlán, se podría decir que una provincia, y ahí estaban todos los aztecas. La
la política era la misma, todos tenían monarquía y pues se podría decir que el gobernador supremo de los incas era el inca, así se llamaba el gobernador, al cual consideraban incluso como un origen divino. En los mayas había un gobernador que se llamaba Kinish, también era uno muy importante y que era el que dirigía la nación. Y en los aztecas había también diferentes gobernadores, un gobernador y que tenía nombre azteca, también como los incas se llamaba azteca. Y pues así fue toda esa civilización política de los mayas, incas y aztecas. En la economía todos se caracterizaban por la agricultura y en específico todos con el maíz. Aunque los mayas solo cultivaban maíz, los aztecas cultivaban maíz, frijol y ají, y los incas maíz y papa. Estos eran los que les proveían el sustento para su familia y para todas las personas que ellos pudieran y para comerciarlos. Además de que en la religión ellos eran politeístas también y creían en muchos dioses, y los tres tenían en particular de que el dios principal de ellos era el de la creación, aunque con diferentes nombres en todos, pero ese era el principal, el dios de la creación, aunque también rendían mucho culto al dios de la agricultura y del ciclo solar. Por último, en las civilizaciones precolombinas está la cultura. La cultura era muy diferente porque todos tenían diferentes características, aunque las más destacadas eran la arquitectura, el ciclo del sol, el calendario y todas esas características. Esta fue la guía, el desempeño 1, profe, de la guía 4. Ahora le voy a hablar sobre el desempeño 2. En el desempeño 2, profe, hablábamos de que los griegos eran politeístas, aunque tenían espacio también para adorar otro dios, que era algo que obviamente nosotros también acá en Colombia tenemos, porque no nos obligan a ser de una religión en específico, aunque también podría afectar en la convivencia, pero pues ese era el parecer de ellos. En esta guía también vimos todo lo que nos preguntaban de que por qué había tanta decadencia en la civilización griega, y es porque ellos querían conquistar muchos territorios, lo que se podría decir afectaría por todas las batallas que ellos tenían en sus intentos por conquistarlos. Además hicimos se podría decir que como una actividad en la que nos preguntaban de que cuáles eran las similitudes y diferencias políticas entre Colombia y las de Roma, es decir, república e imperio. Las similitudes es que todos poseían se podría decir que una parte del mar, y de que eran politeístas. Incluso ahorita Colombia también es politeísta porque no todos profesan la misma religión, y la diferencia más notable era sus gobernadores. Es decir, Colombia tiene presidentes, el imperio tenía un rey y la república tenía un gobernador. Esa es como la diferencia más clara. Y pues esto sería todo como de la guía 2, aunque nos faltaría hablar de los Juegos Olímpicos, lo cual crearon los ciudadanos de Grecia para poder estar un día en paz con sus enemigos, creando estos juegos para entretener a las personas, y el objetivo principal era el que les acabo de comentar: crear un ambiente de paz por un día entre los pueblos enemigos. Esto sería todo por la guía
el desempeño número 2 de la guía 4. Y ahora le voy a hablar sobre el desempeño número 3 de la guía 4. En este desempeño lo que vemos es que nosotros siempre podríamos decir que la misión de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajos, es promover y proteger promover el trabajo y proteger a las personas en él. Esta es la misión principal y esta también le sirve a los indígenas cuando necesitan sus derechos territoriales para poseer, también se podría decir que sus tierras o su cultivo y todo eso. Y pues algunos de los derechos serían esos: el derecho a la posesión de alguna tierra o del derecho de poder ellos cultivar cosas y productos en su propia tierra, legales. Bueno, también vimos que a través de una actividad, las características de la civilización de Grecia y de la romana. Lo principal es que los romanos hablaban en latín y crearon los números romanos que hasta ahorita se siguen conservando. Y la principal característica de Grecia es que crearon los Juegos Olímpicos, los cuales hasta ahora se siguen jugando y se siguen haciendo cada 4 años como se hacía en Grecia. Aunque acá la diferencia es que cada 2 años se hacen, o sea, se hace uno de verano, a los 2 años de invierno y a los 2 años otra vez de verano. Y así sigue el ciclo. Y por último vimos el problema del racismo y su solución. El racismo es decir que una persona de un color de piel no quiera a la persona que esté a su lado o cerca del color contrario de piel. Este problema lo podríamos solucionar pensando en que Dios nos quiso crear así y de que no es nuestra culpa de que nosotros seamos de ese color de piel y de que además todos nos deberíamos amar como Dios nos creó. Hay un refrán y es de que tú no tienes la culpa de la cara que Dios te dio, pero sí la culpa de la cara que tú pones. Esto se ve todos los días porque tú siempre quieres ser bonito y todo eso, pero nunca agradeces que Dios te creó como tú eres y que nadie más en el mundo es igual a ti. Entonces por eso nosotros no debemos ser racistas y debemos apreciar a los hermanos de otros colores de piel como si fueran nuestros parientes, padres o hermanos. Bueno, profe, esto fue todo por la socialización de la guía 4 de este año y pues espero que le haya gustado y buenas noches. Chao, profe.